Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. En Radio Libertad comienza Crecer con Paloma Hornos. Crecer con Paloma Hornos, un programa de Radio Libertad para la mañana de los domingos. Ya en tiempos de Sócrates, Virgilio, Séneca o Apuleyo, en la antigua Grecia, la solidaridad era un valor inherente al ser humano y a las sociedades que éste compone. La solidaridad es un sentimiento de unidad que nos mueve a dar sin esperar recibir nada a cambio. Sobre la solidaridad se asientan muchos de los valores que adquirimos desde la infancia y que conjugan aquello que somos: la lealtad, el compañerismo, la empatía, la amistad, el amor o el respeto. Estarán de acuerdo conmigo en que a menudo resulta más sencillo explicar qué es la solidaridad mediante ejemplos que a través de una definición. Por eso, hoy en Crecer tenemos dos ejemplos, dos personas que ponen su talento al servicio de los demás. Desiree Vela Lobedde. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Paloma, encantada, gracias. Desiree es escritora, pensadora y comunicadora. Desde 2011 es activista afrofeminista. Su objetivo: plantar cara a todo aquello que perpetúa los comportamientos racistas. Desiree, has hablado muchas veces de cómo los medios de comunicación estereotipan o instrumentalizan a las personas racializadas. Por eso, mi primera pregunta no puede ser otra que: ¿qué significa para ti ser mujer y negra? Fíjate lo mucho que significa para mí que escribí un libro titulado precisamente así, Ser mujer negra en España. Efectivamente. Bueno, de entrada, viviendo en sociedades eurocéntricas, mayoritariamente blancas, ser una mujer negra supone un reto y supone estar constantemente desmontando los prejuicios que el imaginario, ¿no?, y el sistema y la estructura construye sobre lo que somos las mujeres negras, ¿no? Entonces es salir a la calle y estar constantemente desbaratando esos estereotipos, ¿no? Porque, qué bien hablas castellano, porque se supone que, todavía hay dificultades, 2022, en relacionar o en dejar de relacionar un determinado tono de piel con determinadas procedencias. Todavía cuesta mucho entender que hay personas afrodescendientes españolas. Entonces siempre tenemos que venir de otro sitio. Y entonces eso no genera todas esas preguntas. Qué bien que hablas el español. ¿Cuánto llevas aquí? No, llevo aquí desde que nací. En cuanto a nivel académico, de conocimientos, etcétera, ¿no? También hay unas expectativas, ¿no? Entonces, claro, cuando dices que tienes estudios universitarios, esto también se rompe porque está muy ligada, ¿no?, la creencia de que las personas negras suelen tener niveles académicos más bajos, ¿no? Entonces es todo el tiempo estar desarmando todas estas cuestiones que están muy arraigadas de forma muy inconsciente en el imaginario colectivo. También contamos con alguien cuyo lema de vida es: ayudar es demasiado fácil como para no hacerlo. Guillermo Martínez, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Este ingeniero ha puesto su talento al servicio de los demás. Con 22 años, en su habitación diseñó la primera prótesis de brazo impresa en 3D y en 2017 fundó Ayúdame 3D, una ONG que fabrica y reparte estas piezas gratuitamente a más de 55 países. Guillermo, cuéntanos cómo surgió este proyecto solidario. Pues el proyecto nace en 2017, cuando yo me dedicaba mucho a diseñar, ¿no?, desde muy pequeño, a diseñar juguetes, a diseñar proyectos, a querer tener una impresora mágica que fabricase mis juguetes, ¿no? Entonces, del mundo de la impresión 3D llegó a finales de carrera, de mi carrera de organización industrial, y empecé a aprender cómo funcionaba esta tecnología hasta que me di cuenta de que, además de hacer cosas para mí, podía hacer cosas para los demás. Existían proyectos de manos, de prótesis así para gente sin dedos y así. Entonces dije, oye, pues a lo mejor puedo ayudar con esto, ¿no? Y un viaje a Kenia que no tenía nada que ver, en paralelo, simplemente pues porque quería ir a un orfanato que me habían hablado muy bien de él, de una amiga que había ido antes. Decidí llevarme estos dispositivos en la maleta, unos brazos enteros, completos, para gente de allí, que eso fue lo que diseñé yo, un brazo para gente sin codo. Y fue también que dije, oye, pues es que esto no se puede quedar solo en Kenia, tiene que ser para cualquier país del mundo, incluido España. Cualquier persona que no tenga recursos para permitirse un dispositivo de ayuda o un colectivo vulnerable va a recibir esto de manera gratuita.
Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Esta mañana vamos a descubrir cómo nuestros pequeños granitos de arena sumados pueden convertirse en una playa de la que muchos puedan disfrutar. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Desiree Bella Loebde empezó en el activismo estético en el año 2011. Desiree, ¿qué ocurrió en tu vida que te hizo que te dieses cuenta de la importancia de realizar este tipo de militancia? ¿Hubo algún momento que...? Pues yo creo que fue algo, no soy capaz de detectar un momento concreto. Creo que fue una cosa que fue fluyendo y que fue evolucionando y yo me fui dando cuenta de determinadas cuestiones, ¿no? Pero todo parte de ese momento en el que yo decido dejar de alisarme el pelo por romper con un canon de estético que supone, ahora que se habla tanto de la presión estética, ¿no? Rompo con un canon de belleza muy establecido para las mujeres negras de alisarnos el cabello, porque también dentro de todos esos estereotipos y prejuicios de los que te hablaba antes, muchos están relacionados con la cuestión del cabello afro, que si es poco higiénico, que si es poco profesional, etcétera. Entonces yo llevaba como más de 15 años alisándome el cabello, decido dejar de hacerlo y en ese momento abro un blog y un canal de YouTube en el que empiezo a compartir todo lo que me hago en el pelo. Lo que me hago en el pelo yo, lo que le hago en el pelo a mis hijas, peinados, productos que utilizo, cómo me coloco los turbantes, etcétera. Y a partir de ahí empiezan a llegar poco a poco mensajes de otras mujeres negras que me dicen... O sea, que el retorno que me dan no es tanto de este producto me ha servido, este peinado me lo he sabido hacer, etcétera, sino desde que te estoy leyendo y desde que estoy accediendo a tu contenido, estoy recuperando una relación mucho más sana con mi cabello. Estoy dejando de alisarme. Incluso había personas que iban más allá, ¿no? Y empezaban a hacer un trabajo de identidad más profundo, de conocer, ¿no? O de relacionarse más con la historia de los territorios africanos, etcétera. Y ahí es cuando yo me doy cuenta de que esto es algo que está ayudando a las mujeres negras a reconectar con su sensación y con su percepción de belleza, porque esto también es algo que se nos tiene como muy metido en la cabeza, que las mujeres negras, como no encajamos en el canon del que hablo, no somos guapas, no somos bellas y cuando lo somos exóticas, que eso también es súper problemático, ¿no? Y es a partir de ese momento cuando yo me doy cuenta de que esto no se queda en el beauty blogger, ¿no? En el concepto de beauty blogger, sino que va más allá porque está ayudando a personas a hacer un trabajo de recuperación, ¿no? A nivel identitario y también de autoestima, y a partir de ahí es cuando digo, vale, si el racismo está tan relacionado con los cánones de belleza, esto es porque forma parte de un sistema que va mucho más allá, ¿no? Y entonces empiezo a hablar de todas estas cuestiones desde mi punto de vista como mujer afrodescendiente. Te autocalificas como activista estética. ¿Qué supone añadir ese matiz de estético al activismo que practicas? ¿Lo suaviza de cara al público? No, está relacionado. De hecho, ahora prácticamente hago muy poco contenido relacionado con la estética, pero el activismo estético parte de esa idea de que las mujeres negras recuperemos la conexión con nuestro cabello natural y con el color de nuestra piel, porque durante muchas décadas, a fuerza de repetírsenos y por toda una serie de hechos que se han venido sucediendo a lo largo de la historia, desde que empieza la colonización, las mujeres negras nos hemos estado maltratando, cediendo a estos cánones que nos imponían una belleza muy tóxica en el sentido literal, porque para aclararse la piel o para alisarse el cabello hay que utilizar productos muy agresivos, es decir, la mayoría de productos para alisar el cabello están hechos a base de lejía,
Entonces nos estamos metiendo lejía en el cuerpo. Hay estudios que han hecho todo este tipo de conexión de mujeres afrodescendientes que se alisan y que tienen una mayor incidencia de tumores uterinos y de mama por el uso de estos productos, ¿no? Entonces, el activismo estético lo que pretende es eso, poner en valor nuestras facciones y nuestros rasgos naturales, alejándonos de toda esa química que al final nos mata. Para Desiree Vela, dar voz es paternalista. O sea, es una frase que te he escuchado en muchas ocasiones. Pero, ¿qué ocurre? ¿No es necesario dar voz a colectivos discriminados? No, la voz ya la tenemos. Todo el mundo tiene voz, todo el mundo tiene un discurso. Lo que se necesitan son oportunidades para poder difundirlos. Y eso es completamente diferente desde mi punto de vista, ¿no? Entonces no hay que dar voz. Nadie tiene que darle nada a otra persona, ¿no? Bueno, eso es condescendiente realmente, ¿no? Exacto, por eso, ¿no? O sea, podemos hablar en términos de condescendencia o en términos de paternalismo, pero es problemático, ¿no? Porque, o sea, ¿quién es la persona que se sitúa en el centro cuando se da voz? Claro. Yo doy voz a... No. Sí. Cada colectivo minorizado tiene su discurso y lo que necesitamos en muchas ocasiones son tener acceso a los mismos medios y a las mismas oportunidades que tienen otras personas que sí que están en esas plataformas con los medios, con el apoyo, con las oportunidades para difundir los mensajes. De hecho, hablamos de plataformas en donde tú difundes tu mensaje. Actualmente, Desiree cuenta con la columna Desenredando en Público, un canal de YouTube donde trata diferentes temáticas, como nos has estado comentando, desde la perspectiva afrofeminista, y otras colaboraciones en distintos medios de comunicación. Desiree, ¿cuál sería el papel ideal en ese sueño, en ese mundo ideal en el que no vivimos, pero hacia dónde tendríamos que ir los medios de comunicación en lo que se refiere a, no sé si llamarlo antirracismo? Sí, hay que llamarlo antirracismo porque es lo que es. Habría que hacer una revisión bastante importante en los medios de comunicación sobre cómo se cuentan las cosas y cómo se habla de las personas, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de personas procedentes del sur global. Ayer, por ejemplo, estaba escuchando una tertulia en la que se estaba hablando del programa el programa Salvados, en el que salió, ¿no?, un exmiembro de Vox hablando de que un ataque que se organizó hace un par de veranos a un centro de menores estuvo perpetrado por, ¿no? Y estos periodistas estaban hablando de el ataque a los MENA. No son MENA, son menores no acompañados, son personas menores de edad. Y el hablar de MENA pone de nuevo en la mente de la gente una serie de connotaciones negativas. Etiquetas. Que les deshumaniza y que en muchos casos hace que se considere que ese ataque a lo mejor, oye, pues estaba, ¿no?, como justificado, merecido, etcétera, ¿no? Entonces hay que poner mucha atención en eso, ¿no? O cuando se habla de personas que viajan en los cayucos y llegan en las pateras, un inmigrante, ¿no? Y entonces vemos esos titulares horrorosos de un inmigrante salva a un hombre. Vamos a ver, ¿no? Entonces hay que poner mucha conciencia en la forma en la que se nombra lo que se nombra, porque lo que no se nombra no existe y lo que existe lo hace en función de cómo se nombra, ¿no? Claro. Y entonces, si seguimos perpetuando lo mismo, ¿no?, nada cambia. Se perpetúa el statu quo y nada cambia. Y el papel de los medios de comunicación, para mí, es muy importante porque o perpetúan el sistema o pueden contribuir a su desmantelación. Y de momento se tiende más hacia lo primero que hacia lo segundo. Desiree Vela Loebde en 2018... Sí, perdona. En el año 2018 publicó su primer libro, como nos ha dicho hace un instante, Ser mujer negra en España, de la editorial Plan B. Un fenómeno editorial sin precedentes en nuestro país. En esta obra nos pone ante el espejo de la discriminación sutil y cotidiana. ¿Cómo surgió la idea de publicar esta obra? ¿Simplemente para contar todo eso que estabas harta de vivir en la calle? Pues yo me reúno una mañana con una persona a la que quiero y admiro muchísimo, Visila Bokoko, y surge en la conversación, ¿no?, a raíz del canal de YouTube, etcétera. Visila me dice,
¿qué tal si escribes un libro, ¿no? y dejas por escrito, ¿no? Porque necesitamos las personas negras, las personas racializadas de otros orígenes, necesitamos mucho el legado, ¿no? Generar contenido que hable de nosotras por nosotras, ¿no? Y entonces conecto con el vídeo en 2 partes que publiqué en 2013, titulado así Ser mujer negra en España, en el que yo explicaba toda una serie de cuestiones relacionadas con esos racismos cotidianos de los que hablamos, ¿no? Y entonces cuando empiezo a plantearme cómo puedo o qué forma puedo darle al libro, pienso, ¿no?, que ser mujer negra en España implica haber sido adolescente y haber sido niña también, ¿no? Claro. Y que en esas 3 etapas el racismo y mis experiencias con el racismo y con la discriminación racial se han manifestado de formas diferentes. Entonces decido hacer estas 3 secciones, ¿no? Infancia, primeros años infancia, juventud y adolescencia y edad adulta. Y a lo largo de todo el relato, ¿no?, está presente mi relación con mi propio cabello, ¿no? Porque también es una parte importante de cómo yo llego a este activismo al final. Claro. Empieza por una cuestión muy estética y acaba de una forma más generalista. Haces alusión a un término que es personas racializadas. ¿Qué quiere decir exactamente eso? Mira, personas racializadas son, por una parte, todas las personas, empiezo otra vez, vivimos en un sistema que racializa a las personas, es decir, que crea jerarquías en función del grupo racial al que pertenecemos las personas, ¿vale? Igual que sabemos que vivimos en un sistema patriarcal y machista que genera, ¿no?, unos beneficios a los hombres por el simple y mero hecho de ser hombres, y eso genera toda una serie de discriminación y situaciones de opresión y violencia para las mujeres, ese mismo sistema también es racista. Eso quiere decir que las personas blancas, por el simple hecho de ser blancas, gozan de toda una serie de beneficios y privilegios no ganados, ¿no?, que simplemente están ahí por el hecho de ser una persona blanca. Eso es una racialización en positivo, porque este sistema establece esta jerarquía en la que las personas blancas están en el centro o arriba y todas las demás estamos en los márgenes o debajo, ¿no? Entonces hablamos de personas racializadas para referirnos a todas aquellas personas que reciben los impactos negativos de esa jerarquía racial y, por lo tanto, viven situaciones de discriminación racial. Por lo tanto, cuando decimos personas racializadas no es un eufemismo para no decir personas negras. Es una palabra que engloba toda una serie de personas de diferentes orígenes étnicos y raciales que pueden sufrir discriminación. Y ahí entramos las personas africanas, afrodescendientes, asiáticas, latinas, también todo el tema del pueblo gitano, la islamofobia, ¿no?, las personas que viven islamofobia, porque la islamofobia también es una forma de racismo. Entonces estamos hablando de eso, una categoría que describe a personas de diferentes orígenes étnicos y raciales que viven situaciones de discriminación. Con todas estas iniciativas, sin duda, has logrado mucha visibilidad, pero imagino que comentarios xenófobos, racistas y misóginos, muchísimos. Muchísimos. Sí, y todo el tiempo. ¿Y eso cómo se encaja? Aparte de, bueno, se encaja con terapia, fundamental, terapia psicológica. Fíjate. Y se encaja teniendo claro que esto ocurre cuando difundimos discursos que rompen, ¿no?, que escuecen, ¿no?, con la norma, exacto, ¿no? Y que como con el racismo pasa una cuestión, y es que no tenemos un profundo conocimiento de lo que implica el racismo, ¿no? Somos capaces de identificar, porque es lo que hemos aprendido, somos capaces de identificar las expresiones más violentas, ¿no?, y más visibles, y esas sí que somos, estas las condenamos, porque ¿cómo no vas a condenar la violencia más explícita, ¿no?
Pero entonces eso nos lleva a pensar que como el racismo es únicamente eso, ¿no? El racismo es una cuestión de 4 personas, ¿no? Que son hechos aislados, que son personas individuales, y no se entiende el racismo como una estructura con una base que está construida por toda una serie de cuestiones que están súper arraigadas y normalizadas. Mira, te pongo un ejemplo. Cuando tú estabas haciendo la introducción y hablabas de la solidaridad y de los valores básicos, etcétera, siempre nos vamos a las culturas clásicas, entre comillas, ¿no? Entendiendo la cultura griega, la cultura latina, etcétera. Pero es que esos valores también están en la base de las culturas africanas, y eso no nos lo enseña nadie, ¿no? En la base de las culturas africanas y las filosofías africanas está el Ubuntu, que es soy porque somos, y eso indudablemente incluye esa solidaridad, pero eso no nos lo enseña en el sistema educativo en ningún momento, ¿no? Entonces, simplemente por esa invisibilización, eso ya es una cuestión, ¿no?, de jerarquía y de creer que todo lo que vale, todo el conocimiento, etcétera, es lo que emana de las culturas occidentales, ¿no? Eso también forma parte de esta construcción de ese sistema racista, pero eso no se entiende como racismo. Claro. El hecho de que no tengamos referencias o que solo se hable, ¿no? Se pasa por la colonización de puntillas. No se explica que, o hay muy poca gente que recuerda, ¿no?, que España tuvo colonias en África y que una de ellas fue Guinea Ecuatorial, que fue colonia hasta el 12 de octubre de 1968. Que eso es antes de ayer. Eso es antes de ayer, y hay cada vez menos personas que lo saben. ¿Por qué? Porque no hay una voluntad de explicarlo, ¿no? No se visibilizan referentes en el mundo de la medicina, de la ciencia, de la tecnología, de otras artes, ¿no? No se visibilizan, ¿no? ¿De dónde aprendió el cubismo Picasso? De muchas fuentes artísticas africanas. Y eso es muchísima gente que no lo sabe. Eso forma parte de ese mismo sistema, ¿no? Y esta es la cuestión, ¿no? Que no podemos pensar que racismo es únicamente eso tan violento. No, eso se construye sobre muchas cosas más, ¿no? Es como la violencia machista. ¿La violencia machista es solo el feminicidio? No, vivimos una cultura en la que la pobreza está feminizada, las mujeres seguimos cobrando menos, recae sobre nosotras la carga de los cuidados, estamos en unas sociedades, ¿no?, en las que la cultura de la violación está presente todo el tiempo. Eso también forma parte de toda la problemática. Pues con el racismo pasa lo mismo. Igual. Y necesitamos la educación antirracista para poder comprender que no es una cuestión moral de ser buena o mala persona. No, es que yo no insultaría o yo no agrediría físicamente a una persona racializada, entonces no soy racista. No, es que el sistema nos sirve el racismo en bandeja, de una forma muy sutil y mucho antes de que sepamos identificarlo. Y de ahí surge toda la problemática. En la actualidad existe un debate muy vivo sobre cuáles deberían ser los límites a la libertad de expresión y lo adecuado o no de la cultura de la cancelación. Desiree, ¿qué tipo de expresiones dirías que deberían ser limitadas? Ay, es un tema... Hemos abierto un melón que no podemos cerrar, ¿verdad? No, nos metemos en un jardín que, madre mía... Que nos daría para 3 programas. Uy, o 30. ¿Sabes qué pasa con el tema de la libertad de expresión, los límites del humor, etcétera, ¿no? Lo que yo pienso, y con el humor lo digo muchas veces, ¿no? Cuando se hacen determinados tipos de humor, yo soy del pensamiento de que el humor tiene que ser hacia adentro o hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Hacia adentro es autorreferencial. Yo hago broma y hago chistes y me río de mi propia situación o de las personas como yo. Entonces, eso es autorreferencial. O las mujeres, cuando hablamos, ¿no? Cada vez hay más mujeres cómicas y hacen humor de todas las situaciones de opresión y de discriminación que viven como mujeres, ¿no? Eso es autorreferencial. Si hago humor hacia arriba, hago humor hacia colectivos que están en situaciones de mayor beneficio o más privilegio que yo, ¿vale? Entonces yo podría hacer humor, ¿no?,
metiéndome o hablando, explicando situaciones cómicas sobre los hombres o sobre las personas blancas, ¿no? Porque son grupos que jerárquicamente están en posiciones superiores. Más superiores, ¿no? Si yo el humor lo hago hacia afuera y hacia abajo, lo que hago es perpetuar estereotipos. Así que si una persona blanca se pone a explicar chistes sobre el pueblo gitano, está incurriendo en gitanofobia, está teniendo conductas antigitanas. Si un hombre se pone a hacer bromas sobre mujeres, está siendo machista. Hacia afuera y hacia abajo. Un hombre está en una posición mucho más privilegiada que una mujer. Si se pone a hacer ese tipo de bromas, lo que hace es perpetuar lo que ya pesa sobre nosotras, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Y otra cosa que también pesa en cuanto a la libertad de expresión es que hasta hace recientemente, hasta hace muy poco, ¿no? La gente tendía a hacer este tipo de bromas y este tipo de comentarios sin que personas que pertenecían a esos colectivos sobre los que se hacía todo este tipo de humor, dijeran nada. Y ahora todos estos colectivos estamos diciendo, hey, ¿qué te estás pasando? Que esto no hace ninguna gracia. Que esto no tiene la mínima gracia. La cosa cambia, claro. No me gusta, deja de hacerlo, ¿no? Y entonces es cuando, ¿no?, surge toda esta cuestión de, no, es que yo lo que soy es políticamente incorrecto, es que tenéis la piel muy fina, es que no se puede decir nada, es que ya no se puede hacer humor sobre nada. Pues efectivamente no se puede hacer humor sobre todo. Mi opinión. Sí, no, por supuesto, pero es totalmente, tal y como lo has planteado, es más que evidente, ¿no?, que es así. Hablamos de 2018, Ser mujer negra en España, y luego en 2021 vio a la luz tu ensayo Minorías. ¿De qué nos hablas en Minorías? Pues en Minorías lo que me propongo hacer es, después de haber explicado mi propia experiencia como colectivo minorizado, siendo una mujer afrodescendiente en España, decido ver cómo es la vida para otras mujeres que también están en situaciones de discriminación también en España, ¿no? Y entonces, bueno, esto quería ser como un proceso, un proyecto como mucho más ambicioso, y quería incluir a mucha más gente, pero claro, en febrero de 2020, después de tener la reunión con mi editor y decir, ya está, Gonzalo, ya está, lo tengo, voy a hacer esto, pum, nos cerraron. Nos cerraron. Y entonces dije, bueno, como tengo afortunadamente un grupo, ¿no?, de amistades muy variadas, voy a tirar de amistades, voy a abusar de su confianza, porque en el momento en el que estábamos yo no quería ir a personas desconocidas a pedirles, ¿no?, que hicieran este ejercicio de desnudarse, porque es un ejercicio de desnudarse y explicar sus historias a una persona desconocida como era yo, ¿no? Entonces, en el libro lo que hago es explicar en 9 capítulos las historias de diferentes mujeres. Pues una mujer migrante trans, una mujer trabajadora sexual, una mujer con síndrome de Down, una mujer con enfermedades crónicas y autoinmunes, una mujer gitana, 2 mujeres musulmanas, una que ha llevado hijab y otra que no, una mujer filipina, ¿no? Y explicar desde sentarme a escucharlas y hacer muchas preguntas y aprender yo también, ¿no? Y eso es lo que explico en ese libro. O sea, podría ser, en vez de ser mujer negra en España, ser mujer minoría en España, más o menos por así. Sí. Sí, es un poco esto, ¿no? Estas historias, poner nombre a muchas historias, ¿no?, de colectivos sobre los que, de nuevo, ¿no?, pesan toda una serie de construcciones que luego, ¿no?, no podemos o no somos capaces de desmontar si no nos acercamos y escuchamos con atención, ¿no? Y en ese impulso tuyo de poner nombre, sigues poniendo nombre en el último cuento que acabas de publicar con Penguin Kids, Color Carne. Cuéntanos, ¿qué podemos encontrar entre sus páginas? Pues Color Carne es la historia precisamente de la cera
color carne, es decir, sí, si las yo digo pinturillas, cera ¿no? color carne, todo el mundo piensa en un color muy concreto, rosita, ¿no? El color, beige, el exacto, sí. Rosita, así que nos daban a todas en el colegio para pintar a personas. Claro, ¿no? claro. Pero ¿qué pasa? Que hay personas a las que ese color carne no nos representa, ¿no? Entonces, esta es la historia de color carne cuando llega al cole, ¿no? El primer día, saliendo de la fábrica de colores, donde le han dicho que él va a ayudar a pintar a las familias, ¿no? Y luego llega a la clase, la profesora dice al alumnado, ¿no? Vamos a dibujar a nuestras familias, y color carne, que está como súper feliz porque sabe que todo el mundo le va a escoger, se encuentra con otra cosa. Esa es la historia. Que realmente es lo que está ocurriendo en los colegios, ¿no? Exacto. Pero aún así, hay muchos colegios en los que se sigue dando esa cera color carne para representar a las personas. Deciré, como última pregunta, un poco enlazando con cómo has comenzado, ¿el pelo afro es un símbolo de resistencia? Para algunas personas sí, para otras no tiene más trascendencia, ¿no? Pero para mí en concreto sí es un símbolo muy político, es un símbolo de resistencia, habla de herencia, legado, ancestralidad, otras tradiciones, ¿no? Otras formas también de relacionarnos, no con nuestro propio cabello, sino entre nosotras, ¿no? El otro día, yo tengo 2 hijas de 13 y 15 años y el fin de semana pasado estaba peinando a la pequeña y me decía, me doy cuenta de que esto de peinarnos en casa de mis amigas, sus amigas son blancas, ¿no? En casa de mis amigas esto no pasa. Ah, es verdad, claro. 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 Entonces, ese es un momento también, ¿no? Del peinado, del peinado entre mujeres sobre todo, que sirve, ¿no? Para crear o afianzar relaciones y crear unos vínculos también de intimidad y de confianza súper bonitos, ¿no? Entonces es que hay muchísimas cosas que están relacionadas con el cabello y que no se conocen. ¿Cuándo llegaste a este país? Porque hablas también español, resultas exótica, ¿de dónde eres? Son ese tipo de cuestiones inofensivas en superficie, tal y como nos acaba de decir. Deciré que además ella no se cansa en desenmascarar. Muchísimas gracias por habernos venido a contar toda esta realidad que nosotros desde nuestras gafas a veces se nos escapa. Gracias por darme el espacio. Por supuesto, cómo no, muchísimas gracias. Gracias. Ayúdame 3D es un proyecto creado en España que ofrece 3Desis a personas sin recursos de cualquier parte del mundo. Guillermo, ¿qué es una 3Desis? Pues una 3Desis es un brazo impreso en 3D, una prótesis, una 3Desis, que bueno, que lo hemos categorizado así porque no sabíamos dónde ubicar nuestros dispositivos y hemos visto que es que no había que ubicarlos, es que era otra cosa totalmente diferente, ¿no? a lo que conocíamos. Entonces, bueno, pues las 3Desis son estos brazos impresos en 3D, mecánicos, que puedes abrir y cerrar la mano sin problema, para gente que ha sufrido alguna amputación, que ha nacido sin brazo o que tiene pues algún caso diferente, el cual estas 3Desis son diseños que nunca han existido, porque a lo mejor es solo para una persona en el mundo, y nosotros nos dedicamos a fabricarlos personalizados para cada persona que lo necesita. ¿Qué diferencia hay entre una 3Desis y una prótesis? ¿O es muy sutil la diferencia? La diferencia es que la entregamos gratis, la diferencia es que está impreso en 3D, la diferencia es que es personalizado para cada persona, y al final la 3Desis no solo es el dispositivo, sino el cuidado de la persona, el acompañarla durante la toma de medidas, acompañarla durante el envío, la colocación del dispositivo, el seguimiento a largo plazo de qué tal va a funcionar el dispositivo y si vas a conseguir un trabajo mejor, si en el caso de niños y niñas vas a poder ir al cole, si vas a poder abrazar, que es un caso muy bonito en los casos de niños y niñas. Entonces, bueno, pues eso son las 3Desis y eso es Ayúdame 3D. Porque las prótesis 3D ya existían, ¿no? Como producto, me refiero. Lo que vosotros le habéis dado es una vuelta de tuerca al ofrecerlas de forma gratuita como un proyecto ONG. Digamos que la impresión 3D empezó
a democratizarse un poco cuando yo también empecé con el mundo de la impresión 3D. Es decir, nosotros somos bastante pioneros en este caso en el mundo de la impresión 3D dedicado a prótesis. Sí que existían, como decía antes, fundaciones americanas, Enable the Future, proyectos sociales, locales que ofrecían esto, pero al final lo que hemos querido hacer nosotros es internacionalizar todo esto y democratizar todo esto para que cualquier persona efectivamente de manera gratuita pueda ayudarse y mejorar su calidad de vida, que es lo que tenemos que ser dignos cualquier persona que lo quiera. Esto es una cuestión meramente técnica. ¿Cómo una construcción en 3D puede recibir la señal como para que flexione dedos o gire o algo? Porque parece que es misterio, ¿no? Es como magia. No, hombre, al final es tecnología. Es aprender y innovar. Cada vez nos inventamos una cosa diferente, ¿no? Actualmente nuestros dispositivos, la mayoría de ellos son mecánicos, es decir, no hace falta ningún tipo de electrónica para hacerlos funcionar. Simplemente necesitamos que la persona tenga una articulación. Es decir, una persona que no tiene dedos utilizará su muñeca para doblarla un poquito para arriba y para abajo, para abrir y cerrar la mano, con una tensión de unos hilos y cuando deja de hacer esa tensión, unas gomas hacen que vuelva a su posición inicial. Si no tienes muñeca, pues utilizarás tu codo para moverlo un ángulo muy, muy, muy pequeñito para abrir y cerrar la mano. Y lo que hemos inventado desde Ayúdame 3D, la innovación en este caso, sería para gente sin codo. Es decir, simplemente moviendo un poco tu hombro para arriba y para abajo, o cualquier dirección, podrás abrir y cerrar la mano. Entonces estamos mejorando un montón pues esas necesidades de personas que nunca habían tenido este tipo de ayuda, que no sabían ni siquiera que podían ser ayudadas, y además estamos innovando y creando dispositivos ciertamente innovadores en este campo a nivel internacional y nacional, creando dispositivos ahora ya electrónicos también para gente sin hombro, con sensores mioeléctricos que van con señales de los músculos y además en el futuro ojalá piernas. Porque claro, en un principio es importante que fuera sin tecnología, porque estaban destinados a una palabra que acabo de aprender de Desiree, que es destinados al sur global. Sí, nació en Kenia porque tenía que nacer en algún sitio, pero si hubiese sido en mi barrio en Aluche, habría sido también igual de válido. Realmente lo que yo me di cuenta sobre todo es que yo no podía estar en todos los sitios. Entonces, si yo me iba a Kenia a 30 horas en avión allí, entregaba un brazo y me volvía, y al día siguiente se le rompía un cable, se le rompía un motor, claro, yo no podía volver, yo no podía tener una conexión muy buena con él, con la persona, por Zoom, por internet, para ayudarle, ¿no? Entonces dije, oye, pues a lo mejor la socioculturalidad es muy importante cuando estás creando un dispositivo para alguien, ¿no? Tienes que saber cómo es su entorno sociocultural, su entorno económico, su entorno de todo tipo, ¿no? Y saber si allí va a poder optar a comprar un motor específico y de la marca tal, ¿no? Entonces, por eso es tan importante optimizar la innovación. Si esta persona en Kenia es una persona campesina que vive a 10 horas de la ciudad más grande que pueda tener una tienda electrónica, vamos a fabricarle un brazo sin electrónica, claro, y vamos a llevarle todos los repuestos, vamos a formarle en cómo arreglarlo si es que se fastidia, y al final estos dispositivos al principio, pues como digo, solo iban, el mecanismo consiste en hilos y gomas. Con lo cual eso es sencillo de... Claro, entonces con eso pues podemos llegar a los 55 países que estamos actualmente y ayudando a unas 350 personas y sus familias anualmente. No vendéis las prótesis, sino que las regaláis a través de vuestra fundación, organización Ayúdame 3D. ¿Y cómo conseguís esa financiación? Porque eso no es gratis. Claro, pues eso al final, pues tú piensas en una ONG, pues igual, le preguntas cómo se financia, pues al final una ONG se financia gracias a personas que quieren colaborar con nosotros. Cualquier persona que nos está escuchando puede colaborar desde 3 euros al mes, financiar un brazo para alguien que lo necesita, con su empresa patrocinar nuestros dispositivos, con su empresa hacer programas de voluntariado corporativo. Y además lo que también hemos dado como un paso hacia adelante, por eso yo muchas veces pues nos alejamos de la parte ONG y nos vamos más a la startup social o a la startup de innovación social, es que creamos modelos de negocio bastante innovadores en este sentido. Lo que hacemos es ofrecer servicios de impacto social. Es decir, nosotros lo que hacemos es que vamos a colegios, por ejemplo, y les ofrecemos el servicio de enseñar a los niños y niñas a diseñar, a crear y a imprimir en 3D, siempre con valores sociales. Hacemos que ellos mismos y ellas mismas fabriquen brazos para otros niños y niñas que los necesitan. Hacemos que
creen la Chemobox, que es un proyecto que nace en 2018, que son unas cajas que cubre la bolsa de quimio de chavales en hospitales con símbolos de superhéroes, de dibujos animados, de todo, ¿no? Entonces hacemos partícipe a otras personas en ayudar, ¿no? Y les enseñamos a eso. Pues eso lo vendemos a colegios, se lo enseñamos a niños y niñas, y además pues en empresas, como decía antes, también creamos programas de team building, llevamos impresoras a un departamento de 20 personas y les enseñamos a fabricar un muñeco, ellos mismos construyen un brazo para alguien. O sea, involucramos a gente que a lo mejor no tiene nada que ver con la impresión 3D, pero con eso incentivamos un poco los valores y los objetivos de desarrollo sostenible, y además pues eso, nosotros nos financiamos en ese caso para seguir ayudando y seguir creciendo, porque al final somos un equipo de ingenieros, una ingeniería biomédica, biólogas, proyecto grande que vamos creciendo, y ahora mismo pues ya somos 7 personas trabajando y más de 120 colaboradores en toda España. Que son los Helpers 3D. Los Helpers 3D, eso es. ¿Y cuál es su misión? Pues los Helpers 3D nace cuando de repente me di cuenta que puedo pedir ayuda, que no hace falta hacer las cosas solo, y que es muy bonito cuando aportas tu conocimiento a otras personas, ¿no? Entonces me encontré en Twitter, yo era mucho de Twitter en esa época, me daba cuenta que muchas personas con impresora 3D desde su casa me decían, oye, yo te quiero echar una mano, ¿no? Yo quiero ayudarte con este proyecto de ayudar, y dije, hasta que un día que dije, bueno, pues okay, ¿por qué no, no? ¿Por qué no? Entonces, pues creé esta plataforma de Helpers 3D, la cual pues es una plataforma en la cual personas profesionales de impresión 3D que ya llevan varios años con esta experiencia de su impresora 3D, pues les ofrecemos estos diseños para hacer match. Nosotros no es que ellos hagan brazos así 100 a la semana, porque eso lo primero no se puede, pero muchos a la semana, sino que nosotros hacemos este enganche y este enlace con la gente que nos solicita a nosotros los dispositivos. Nos solicita a alguien y nosotros hacemos este match y le decimos, oye, hay una solicitud para India, brazo izquierdo, tamaño tal, diseño este. Todo lo que necesites está aquí, tal. Entonces hemos creado esta plataforma en la cual gente responsable y con un nivel de calidad en sus dispositivos, en sus impresoras 3D también, pues desarrollan estos dispositivos para gente que lo necesita, y eso es lo que nos ha permitido llegar a tantos países y a tantas personas. Nos estás hablando sobre en el sí intercambio, nos estás hablando del dar, pero vamos a hablar del recibir. ¿Cómo llegan a vosotros las peticiones? Pues de manera orgánica es lo que más está funcionando desde que empezó el proyecto, gracias a la prensa, gracias a redes sociales, gracias a los premios que hemos ido consiguiendo, pues hemos dado a conocer Ayúdame 3D y tenemos un formulario muy sencillo en la página web, ayudame3d.org, en la cual cualquier persona desde cualquier parte del mundo puede escribirnos y puede solicitar un dispositivo. A partir de ahí nosotros ya le pedimos fotos, le pedimos vídeos, le pedimos medidas y desarrollamos un dispositivo específico para la persona. Lo que cada vez más estamos haciendo también es colaborar con entidades en diferentes países, incluso también en España. Colaboramos con entidades, ya sean ONG, ya sea el Ejército de España, lo hicimos hace un par de años, en misiones en diferentes países, con entidades grandes, entidades pequeñas, orfanatos, colegios. Les formamos en la toma de medidas. Por ejemplo, el ejemplo del Ejército. Pues nosotros formamos a gente de un ¿cómo se dice? Bueno, la gente que iban de un grupo, sí, eso es, destacamento, como quiera que llame eso. En Senegal, Líbano y Mali les formamos para que cuando viesen a alguna persona que necesitaba esto, tomasen medidas, hiciesen fotos, hiciesen vídeos, para nosotros ya saber cómo fabricarle los brazos, enviárselos y que ellos mismos se los colocasen, se los ajustasen y todo. Y eso es lo que nos permite llegar a tantos sitios, porque lo primero, yo no puedo estar en todos los sitios, como decía antes, y además ya somos un grupo grande y no solo soy yo, pero sí que es verdad que cada uno ya tiene su misión, ¿no? Y creemos que facilitar esto a entidades de todo el mundo que ya conocen el terreno, que no hay que empezar de cero, es la manera más eficiente de ayudar y permitir ayudar a otros también. Anécdotas, imagino que cientos de miles. ¿Cuál es la historia que más te ha enternecido? Bueno, realmente yo creo que las que se te quedan son las que estás, ¿no? Las que conoces. Directamente, ¿no? Claro, al principio, pues evidentemente cuando viajé a Kenia el primer año y entregué estos dispositivos fue lo que más me chocó, porque sobre todo yo iba con mi cabeza de ingeniero, en plan, voy a un orfanato, pues llevo juguetes. Voy a ver a gente sin brazos, les doy brazos. Seamos prácticos, ¿no? Seamos prácticos y óptimos, ¿no? Pero ahí me salió el chip, que nos tiene que salir a todos, ojalá en algún momento de nuestra vida, de decir, oye, yo tengo que ayudar con lo que me gusta hacer, ¿no? Y a mí me gusta la impresión 3D, pues vamos a ayudar con ello. Allí me encontré a 5 personas increíbles, las cuales pues me decían, oye, yo soy un profesor de primaria, me has permitido por fin coger una tiza y un libro a la vez.
o voy a poder ayudar en casa y mi hermano no voy a necesitar a mi hermano para el día a día, por lo que él va a conseguir un trabajo full time y yo también voy a conseguir un trabajo, ¿no? Es decir, vamos a generar esta riqueza económica también en estos países y empoderar a estas personas. Entonces, eso es muy bonito. Aquí en España, por ejemplo, también tenemos muchos casos de personas mayores o de niños y niñas que, bueno, pues con la parte de los niños, pues el tema del bullying, que es terrible, pues intentamos facilitarles esta infancia y dándoles unos dispositivos que a lo mejor es el brazo de Spiderman, el brazo de Frozen, claro. Dibujos animados maravillosos y al final tiene un brazo increíble. Y luego y normalizar eso, ¿no? Por supuesto, de si quieres o no quieres brazo, eso es que da igual, lo que necesites y lo que necesites en cada momento. Pero además, pues con la parte de las personas mayores, que muchas veces las prótesis no pueden soportarlas porque pesan 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos. Nosotros fabricamos brazos de 300 gramos, 400 gramos. Entonces, hemos conseguido que una persona ahí de prosperidad, de Metro Prosperidad, se peine, pueda lavarse los dientes, pueda comer sola, 85 años. Entonces, pues eso es lo que realmente nos motiva para seguir haciendo lo que hacemos y seguir ayudando. Todos los discos tienen su cara A y su cara B. Y en la cara B son las complicaciones, las adversidades y los problemas que te has ido encontrando. ¿Cuál es el mayor hándicap con el que a nivel organizacional, estructural o personal te has encontrado al frente de Ayúdame 3D? Bueno, al principio era el tiempo. Claro. Yo era este proyecto era un trabajo en tiempo libre. Yo trabajaba de diseñador de juguetes, el mejor trabajo del mundo para la gente que nos escucha. Efectivamente, existe gente que diseña juguetes. Alguien tiene que hacerlo. Claro, pues ahí estaba yo y era muy divertido y era maravilloso, ¿no? Viajaba mucho y tal. Lo que pasa es que llegaba a las 8 de la tarde a mi casa y había movidas con la impresora, se había roto no sé qué, había en las aduanas había un problema, entonces no tenía vida. Yo tenía 22, 23 años y realmente mi vida era trabajar sin parar hasta que decidí dejar este trabajo de diseñar juguetes y me dediqué 100% al proyecto Ayúdame 3D. Eso fue un hándicap brutal y lo que me permitió fue la mejor decisión de mi vida, que es seguir ayudando y seguir creciendo en esto. Esto nos permitió pues conseguir el premio Princesa de Girona, conseguir premios de innovación, más de 20 premios de innovación social y sobre todo pasar de 10, 15 países a 55 que estamos ayudando ahora mismo. Hablamos de las prótesis, pero durante la pandemia que todos nos tuvieron ahí encerraditos, vosotros estuvisteis currando a base de bien. Sí. ¿Qué estuvisteis haciendo durante la pandemia? Pues en marzo de 2020 yo estaba en Kenia realmente y me volví. Era el mejor año para viajar, parece ser. Entonces me volví a España y yo estaba muy motivado porque lo que habíamos hecho allí es un laboratorio 3D. En vez de haber llevado brazos, llevamos impresoras para enseñar allí directamente a fabricar estos brazos y se distribuyesen a nivel local. Mucho más sencillo. Enseñar a ayudar y también que gente de allí aprendiese impresión 3D y tener unos currículos maravillosos, ¿no? En el futuro y es lo que yo quería seguir haciendo, ¿no? Volver a España y decir, bueno, pues ahora voy a hacer uno en Colombia, otro en México, otro en Vietnam y tal, ¿no? Pero de repente nos encontramos con el confinamiento. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, pues si hay que ayudar, se ayuda. No nos llamamos brazos 3D, nos llamamos Ayúdame 3D. Cualquier colectivo vulnerable tiene que ser ayudado. ¿Cuál era el colectivo vulnerable en ese momento? Sanitarios, personas profesionales que iban de aquí para allá, taxistas, supermercados, residencias de personas mayores. Entonces empezamos a fabricar estas máscaras, que seguramente muchos y muchas lo visteis en redes sociales, en la televisión, etcétera. ¿Las pantallas aquellas? Estas pantallas faciales que entregamos a no solo nosotros, sino cualquier persona con impresora 3D se sumó, pero nosotros como organización tuvimos la inmensa suerte de trabajar con muchísimas entidades en todas las comunidades autónomas de España. Entregamos a más de 20.000 personas estos dispositivos y porque no había nada. Nos tenemos que acordar que no había mascarillas, no había ayudas de ningún sitio, ¿no? Entonces nosotros nos centramos en pequeños hospitales de pueblos, residencias, farmacias, supermercados pequeñitos, gente que no recibía ningún tipo de ayuda, ¿no? Y quería introducir antes lo de Kenia porque lo bonito de esto es democratizar la tecnología. Y si aquí no había mascarillas, imaginaos allí. Ellos pudieron fabricar estas máscaras desde un orfanato en el Valle del Rift, en el sitio más lejano de un aeropuerto que existe. Y ese fue el centro más innovador de Kenia en ese momento, porque estaban repartiendo estas máscaras a hospitales de la zona y eran niños los que fabricaban estas máscaras, ¿no? Entonces, al final tenemos que darnos cuenta también de eso, ¿no? De que no tenemos que ser opacos con la innovación y la tecnología, sino que tenemos que dar conocimiento a los demás, porque no sabes en qué mente de qué niño está la solución para algo que va a cambiar el mundo. ¿Cuál es la edad media del equipo, o de lo que es el corazón, ¿no? de Ayúdame 3D? Imagino que no es alta.
No, pues ahora tenemos 25, 28 años más o menos, la mayoría, pero como digo, es que para esto no hay edad. Los helpers 3D, los colaboradores y colaboradoras que tenemos por toda España, son personas, niños con sus padres haciendo brazos, hasta personas jubiladas que su dedicación ahora mismo es ayudar con su impresora 3D. Es decir, al final nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de colectivo y nos encanta aportar y que nos aporten. Y a Guillermo Martínez, como corazón de Ayúdame 3D, ¿cuál es el mayor objetivo, esa meta más alta que te gustaría alcanzar? Bueno, pues creo que si se caracteriza de algo Ayúdame 3D es que no tenemos mucha ambición en el sentido de llegaremos a donde podamos, ¿no? Pero lo que nos ha permitido tener ese poco pensamiento es llegar a tanto, es llegar a tantos países sin darnos cuenta, llegar a tantas personas y desarrollar diseños que nunca habían existido y que estamos ayudando a tantas personas, que realmente creo que ese es el objetivo, ¿no? Seguir trabajando, seguir esforzándonos día a día, que es lo que hacemos con este equipo maravilloso que tengo y que seguimos trabajando en darnos cuenta de eso, ¿no? De que ayudar es demasiado fácil como para no hacerlo. Podemos darnos cuenta desde una ONG, desde una empresa, desde un colegio, y por eso invito a todas las personas que nos escuchan a informarse sobre Ayúdame 3D, porque puede ser un cole, puede ser un padre, una madre, puede ser una organización, una empresa grande, pequeña, que puedes y estamos encantadísimos de invitarte a conocernos y colaborar con nosotros. ¿Y cómo nos podemos poner en contacto con vosotros? Bueno, pues desde ayudame3d.org, la página web, simplemente poniendo Ayúdame 3D en Google te va a salir, y en todas nuestras redes sociales. Tenemos todas las redes sociales que existen, estamos. Ayúdame 3D, 3 con número y D de Dinamarca. Ahí pues podéis ver toda la información y además pues todos los vídeos que subimos de todas las personas ayudadas, que la verdad es que son maravillosos ver cómo realmente están ayudando a estas personas. Y podemos incluso, no me sale ahora mismo la palabra, pero digamos financiar un brazo para X niño concretamente. ¿Cuánto cuesta una 3D? Depende. Al final eso es complicado saberlo, sobre todo porque no es, como os decía, la 3D no solo involucra el material, sino todo lo que viene detrás. Distribución, mantenimiento. Eso es, toda la persona, tener contacto con esta persona en cualquier parte del mundo, seguirle el seguimiento, hacerle un brazo más grande si pega el estirón este niño, ¿no? Claro. Entonces todo eso pues viene involucrado. Entonces eso sobre todo se lo facilitamos un poco a las empresas que realmente quieren financiar algo por su responsabilidad social corporativa o lo que quieran, pero personas normales como tú y como yo que pueden estar escuchando esto ahora mismo, simplemente metiéndose en ayudame3d.org tienen esta parte de hacerse socios desde 3 euros al mes, comprar un muñequito que es nuestra mascota solidaria Helpy, que es muy majo y muy bonito y también se puede comprar. O sea, cualquier ayuda es bienvenidísima y nos ayuda a financiar el proyecto y sobre todo a llegar a más personas. Guillermo Martínez, muchísimas gracias por hacernos un huequillo en tu agenda para contarnos que hay personas que necesitan que les echemos una mano. Eso es. Gracias. Muchas gracias. Sófocles, poeta trágico griego del siglo V a.C., afirmaba que los cielos nunca ayudan al hombre que no quiere actuar. Desiree Bela Loebde nos ha contado que hay muchos referentes en filosofía, en pensamiento, que vienen del sur global, como es que esa expresión acabo de aprenderla, la verdad es que me ha impactado y me hubiera gustado que hemos tenido ocasión de que nos completara esta frase de Sófocles con algún pensador negro. En cualquier caso, en el programa de hoy hemos conocido a 2 personas que ayudan y que actúan en pro de aquellos que lo necesitan. De su mano, hemos explorado las necesidades de colectivos y minorías que a veces son minorías muy numerosas. Y como nuestra sociedad está dispuesta a abrirse para acogerlos, protegerlos y respetarlos, ahí hemos tenido nuestro sitio. Muchísimas gracias, Desiree Bela Loebde, Guillermo Martínez, por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy. Gracias a los 2 y, como no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene. Desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos.